las cosas que concluyeron los investigadores de la Fundación Japonesa por allá por los años 70 que vinieron a esta ciudad fue señalar que Barranquilla se podría una parte y se iba reemplazando por otras. Entonces se iba subiendo. Antes estaban en la 30, la calle de las Vacas, era muy importante, ahí vivía incluso la élite de la ciudad, ¿verdad? Y después fueron subiendo después eso al lo que se denominó el aristocrático barrio del Prado, ¿sí? La construcción de edificios eclécticos, y posteriormente se siguió subiendo y hasta este momento ya vamos en la 100 y pico rumbo a Puerto Colombia. ¿Qué pasa? Entre esas cosas está el teatro Amira de la Rosa en esa ruta. El Teatro Amira de la Rosa, para construirse, demoró muchísimos años. Fue un proyecto de la Sociedad de Mejoras Públicas y posteriormente se terminó con la intervención del Banco de la República y un contrato que firman estas dos entidades. Solo que el Banco de la República nunca cumplió con todo lo pactado en ese documento, entre esos la creación de la escuela de danza que quedaría en la parte de atrás del Teatro Amira de la Rosa. Eso no se hizo nunca, no cumplieron nunca el pacto. Si el Teatro Amira de la Rosa no se concluye en ese momento en que se concluyó en los años 80, pues les juro que lo hubiesen construido mucho más arriba, porque como se van pudriendo zonas de la ciudad, entonces van avanzando hacia otras zonas. Lo que planteó la Fundación Japonesa fue: tienen que ponerle cuidado a la zona originaria de la ciudad, al centro de la ciudad, y de ahí, en la medida en que se restaure todo el patrimonio arquitectónico de Barranquilla, de esa zona, ¿no? Primero la zona de Barranquillita, de ahí en adelante podrían empezar a pensar en una ciudad nueva, en una ciudad con un nuevo imaginario, pero presupone una situación, y es el recuperar esas zonas de patrimonio que están en la parte cercana al mercado público, ¿no? Por otra parte, entonces, los espacios que hoy se muestran y que son los que ustedes conocen como jóvenes, que han tenido las posibilidades de verlos: Amira de la Rosa, Museo Romántico, sí, que otro, esos dos son los, digamos, eran los emblemáticos. Por un lado, una Amira de la Rosa que daba las posibilidades de ver grandes conciertos, no de ver ballet del mundo, sí, de lecturas de poesía, de cuento, etcétera, y digamos que era la salida de objetivizar o para objetivizar las producciones estéticas de la ciudad, porque allí se cumplía todo: exposiciones de artes plásticas, conciertos, ballet y lectura de literatura y poesía. Entonces allí tenía su expresión el folclore, también las artesanías, etcétera. Todo tenía una posibilidad en ese teatro. Eso por un lado, es decir, en términos de presentar las producciones estéticas y culturales de la región, de la ciudad, la región y el mundo. Pero también tenía una cosa muy importante, y era la formación de público, ¿sí? Es que allí se formó un público importante para que posteriormente fuera a los demás espectáculos, no solamente en el Amira de la Rosa, sino en otros sitios de la ciudad. Eso es muy importante, formación de público.
¿Qué pasa ahora con el deterioro de estos dos escenarios? Pues simplemente hay un público, uno, que ya está iniciado y que no puede disfrutar de muchos de esos espectáculos que ahí se daban. Y por el otro lado, se disminuye la formación de público. Ahora, me dirán que hay lugares alternativos. Sí, en los últimos años, tal vez los últimos 15 años, hemos visto la emergencia de una serie de lugares alternativos, como por ejemplo Teatro La Sala, que queda aquí en la 54 con 52, ¿sí? donde queda también la Sociedad de Mejoras Públicas. Allí hay presentación de teatro, de música, ¿verdad? Entonces es un teatro alternativo interesante donde caben 100 personas, ¿no? Luneta 50 también es otro lugar alterno donde se puede presentar cuentería, teatro, música, ¿verdad? Entonces, digamos que también ha contribuido para eso. Hay Macondo, ¿sí? La casa donde, digamos, se presentan también productos teatrales y musicales por parte de, se llama Casa Moreo, o hay Macondo, no recuerdo en este momento bien, pero lo dirige Mabel y Darío Moreo. ¿Sí? Entonces también, y por el otro lado, en el barrio abajo hemos visto el surgimiento también de hace alrededor de 15 años, o tal vez más, la Casa de Hierro. Es otro espacio alternativo, ¿sí? que suplen de alguna manera escenarios mucho más grandes. Estos escenarios alternativos son escenarios mucho más populares, ¿verdad? Pero de todos modos, ellos de alguna manera están sustituyendo las carencias que el Estado tiene al no brindar a la sociedad, a los ciudadanos de esta ciudad, no brindarle unas posibilidades con edificios y digamos, con equipamiento mucho más generosos, ¿sí? Aunque bueno, de todas maneras, las últimas cosas que hicieron, que fue lo del Parque Cultural del Caribe, pues yo realmente dudo de la importancia de esa página web grande, ¿no? No he logrado entender mucho, digamos, por qué se explota tan poco y por qué carece de unos espacios realmente acordes con las necesidades modernas o contemporáneas de este tipo de espacios. Entonces, digamos que allí entro en duda de hasta dónde ese espacio es consonante con las necesidades de la ciudad. Y por el otro lado están construyendo al lado el Museo de Arte Moderno, y bueno, también es otra cosa que uno pues entraría a considerar de hasta dónde ese espacio digamos pueda ser realmente relevante para la ciudad, o se va a convertir en otro elefante blanco como lo que se está produciendo con el Parque Cultural del Caribe. Sí, o sea, mientras las salas alternativas, los espacios alternativos están llenando sus salas con espectáculos que durante la semana y los fines de semana, sucede que esos sitios están presentando quiebras. Entonces uno no entiende de qué se trata, ¿sí? Si es un abandono del Estado, si es que, porque además hay otra cosa, y es que estos espacios oficiales, entre comillas, se han creado a partir de la sociedad, digamos, de economía mixta, ya, ¿no? Entre
particulares y sociedades mixtas, digamos. Entonces participa el Estado por un lado y participan los particulares por el otro. Pero hay un momento en que esos particulares, en que esa empresa privada no aporta nada, y los únicos que aportan son lo público, ¿sí? La alcaldía, la gobernación, el Ministerio de Cultura, ¿no? De Educación, etcétera. Pero esos privados, ¿no? Que hacen tanta gala de lo importante de hacer cruce entre lo privado y lo público, pues terminan apropiándose de los espacios, pero recibiendo el dinero de lo público. Entonces el espacio le pertenece a ellos, pero es lo público lo que sostiene eso. Entonces allí hay unas contradicciones bastante fuertes en esa situación que se da frente a los escenarios para los espectáculos en la ciudad. Hay una cosa que me parece, digamos, grave en grado sumo, y es ese abandono en que quedó el Museo Romántico, que yo podría decir es el primer museo kitsch de Colombia y tal vez de uno de los pocos museos kitsch de América Latina, ¿sí? Digamos, donde se podía visualizar la historia íntima de la ciudad, ¿sí? Que es un poco lo que los europeos hacen. Los europeos están mirando el mundo también a partir de la historia íntima de París o de cualquier otro lugar de Francia. Pues acá nosotros nos damos el lujo de patear la memoria, porque el problema es que ese museo kitsch, llamado Museo Romántico, era un museo de la memoria, de una parte de la memoria, porque pues los museos no necesariamente tienen que guardar la memoria toda de la ciudad, pero sí aportar un fragmento de la memoria, y la memoria se construye con fragmentos. Entonces, pues ese es una cosa que veo muy grave en grado sumo, porque las administraciones últimas de esta ciudad le negaron todo presupuesto. ¿Sí? Nunca he entendido, entre otras cosas, cuando, por ejemplo, una de las administraciones eran hasta incluso parientes lejanos o cercanos del que estaba al frente, de quien estaba al frente de ese museo, que era el maestro de la Espriella, ¿sí? Entonces uno pues se tejen muchas cosas alrededor de por qué los llevaron, digamos, los arrinconaron de tal manera, ¿sí? Eso podría ser, digamos, en principio,